Buenas tardes, que Dios los bendiga a todos. Es una bendición compartir con ustedes en este momento y en este espacio. Agradezco a Dios la invitación que me hicieran los hermanos pastores del Templo Redentor, nuestro hermano Rafael, nuestra hermana Lupita, para compartir este tiempo con ustedes. Quisiera iniciar con una alabanza a Dios para la gloria de su nombre, y pues me gustaría que, si gusta cantarlo desde donde usted se encuentre, también alabe al Señor junto conmigo. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, envía hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, envía hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, llenando las vidas de la tierra, oh Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, visita hoy mi vida, cámbiame, Señor. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, envía hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Manda la lluvia, diga conmigo. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, llenando las vidas de la tierra, oh Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, visita hoy mi vida, cámbiame, Señor. Amén. En verdad que necesitamos la lluvia de su Espíritu Santo en nuestras vidas y en nuestros corazones tan necesitados y tan sedientos de Él. Amén, hermanos. Bueno, pues quisiéramos hacer una oración para pedir a Dios que sea de bendición esta enseñanza que quiero compartir con ustedes en esta tarde para la gloria del Señor. Padre bueno, gracias por cada uno de mis hermanos y personas que están mirando, Señor, esta transmisión en vivo. Gracias por sus vidas y por cada una de nuestras vidas, Señor, que estamos en tus manos y realmente somos solo tus instrumentos, medios por los cuales tú tienes a bien traer bendición a cada una de nuestras vidas. Padre bueno, permite que esta enseñanza sea de bendición, de edificación, de exhortación, Señor, de acuerdo al propósito que tú tienes predeterminado para cada persona que escuche este mensaje. En el nombre precioso de Jesús, a ti damos la gloria por siempre. Amén. Muy bien, quiero compartir con ustedes un tema que me parece muy importante y además también muy necesario en relación a lo que estamos viviendo en nuestros últimos tiempos. Vaya, digo últimos tiempos, de acuerdo a las Sagradas Escrituras, sabemos que son tiempos finales, tiempos de desafío para la iglesia, pero también para las familias.
Entonces quiero hablar de algunas de las presiones, no de todas, por supuesto, pero algunas de las presiones que amenazan a la familia. Y no solamente me refiero a la familia cristiana, sino a la familia en general. Y aquí como unas preguntas reflexivas para iniciar el tema es si le parece que la familia está siendo como invitada a vivir de la manera en que el mundo vive, si le parece que de alguna manera estamos siendo atraídos a reproducir las mismas formas de vida, los mismos estilos de vida que el mundo está mostrando. La siguiente pregunta reflexiva es: ¿qué tan fácil es resistirse a esas formas de vida que finalmente el mundo aprueba y valora? Bueno, algunos dirán, pues es difícil debido a que estamos en un mundo en donde las formas, los estilos de vida son muy comunes, ¿verdad? Están muy generalizados y bueno, a veces hacer algo distinto a esto pues es un desafío, pero a la vez también bíblicamente es algo necesario por la palabra del Señor, que es la que nos rige, la que nos enseña cómo mostrarnos. Muy bien, hermanos, una de las presiones, me parece que de las más conocidas, las más importantes, es la presión de las comparaciones. Y para esto quiero basarme en el primer libro de Samuel, capítulo 8, versículos 19 y 22, y se los leo de manera textual. Dice: pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo: no, sino que habrá rey sobre nosotros, y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió en oídos de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel: oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel: idos cada uno a vuestra ciudad. Bueno, en relación al contexto histórico de este pasaje, encontramos que ya el pueblo quería de alguna forma tener rey como las demás naciones. Ya Samuel, que hasta ese momento había sido el dirigente, ya no estaba en condiciones de estar más frente a ellos. Ellos no querían tampoco que Dios estuviera con ellos, al menos como gobernantes, sino más bien querían un rey como todas las naciones. La verdad es que a veces pensamos, bueno, siempre en todos los casos imitar o identificar como positiva alguna situación de otras personas es algo que no es apropiado. No necesariamente. Hay cosas que sí podemos imitar y que podemos de alguna manera pues traer a nuestras vidas como una manera de identificación propia también, pero hay otras que no, definitivamente, como estas. Es donde el pueblo de Israel estaba pensando en dejar a un lado a Dios, ya no querían más que Dios los gobernara a través de su siervo Samuel, y entonces Dios dice: bueno, déjalos con esta decisión. La verdad es que cuando pensamos en imitar a otras personas, a otros estilos de vida en donde Dios no está presente, eso definitivamente es inadecuado. Las formas de vida de estas naciones pues estaban muy enfocadas en, digamos, quizás en un buen estatus, en una buena posición militar, como un poder militar, en una situación económica también muy favorable, entre otras cosas. Sin embargo, Dios no estaba presente. Y nada de la vida de alguien más en donde Dios no está presente debe ser imitado por el pueblo de Dios. Entonces, tener mucho cuidado con las comparaciones. Creo yo que no siempre debemos de compararnos con los demás. En Efesios capítulo 5, versículo 7, dice el apóstol Pablo: no seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. La invitación del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, y finalmente para toda la iglesia de Cristo a través de los tiempos, es que no participemos más con las personas con las que antes participábamos, no hacer las mismas cosas que antes hacíamos. Es decir, antes estábamos en las tinieblas, es una forma de decir de un cambio, pero ahora estamos en la luz del Señor. Y ahí el exhorto del apóstol es: andad como hijos de luz. Es decir, hay una diferencia muy grande entre las tinieblas y la luz. Así debe ser nuestro comportamiento. Entonces, ante la presión del mundo de que sigamos y de que de alguna manera repliquemos sus formas o sus estilos de vida, nosotros debemos de resistirnos a ello y mantener la luz del Señor en nuestras vidas. Muy bien, en Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, en palabras del apóstol Pablo, dice Pablo: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Esto es algo muy importante, porque una forma de vida del mundo religioso actual es que solamente se adora a Dios, por ejemplo, dentro de los templos, dentro de 4 paredes, se hace en base a ciertos rituales y ciertas tradiciones, ciertas formas. Y fuera de ese entorno, de ese contexto, de ese ambiente, pues la gente sigue siendo igual. Solamente su vida religiosa está
digamos, se circunscribe al templo y los servicios de esa naturaleza. La cuestión es que aquí el apóstol Pablo está exhortando a la iglesia y finalmente a todos los cristianos para que podamos ofrecer nuestros cuerpos como un sacrificio vivo. Ahora ya no son corderos, ya no son exactamente animalitos que tenían que ofrecerse como en el Antiguo Testamento. Ahora es nuestro propio cuerpo, con nuestra propia vida, la que debe de glorificar el nombre del Señor. Y el cuerpo suyo y el mío, pues lo traemos en donde quiera que andamos. Por eso es que es un concepto ahora muy diferente al concepto religioso. Dios entonces a través del apóstol nos invita para que podamos nosotros, a diferencia de conformar nuestra vida religiosa a la vida del mundo religioso, es decir, solamente adorar bajo ciertos conceptos, bajo ciertos criterios, bajo ciertos estándares de culto, nosotros más bien debemos de hacerlo de una manera viva y eficaz en nuestro propio cuerpo. Y luego de ahí enfatiza: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es decir, el evitar conformarnos es algo que con lo que debemos de trabajar siempre como cristianos. No vamos a conformar nuestra forma de vida con la forma de vida del mundo, más bien debemos de buscar siempre la transformación por medio de la renovación de nuestro entendimiento, cada vez tener más claro lo que Dios quiere para nosotros. Muy bien, bueno, dentro del estudio de algunos sociólogos hay algunos problemas que se han, digamos, significado como problemas muy importantes dentro de la sociedad actual especialmente, que es el divorcio y la separación. Bueno, en la actualidad 1 de cada 3 matrimonios termina en divorcio, es lo que dicen las estadísticas, y en específico en nuestro estado de Chihuahua, pues la verdad es que tenemos el segundo lugar en toda la República Mexicana, hasta donde yo sé, hasta ahora, en divorcios. Anteriormente llegamos a tener hasta el primer lugar en divorcios a nivel nacional. Y esto, bueno, finalmente no es algo nada alentador, ni mucho menos, porque la Escritura no dice que esto deba de ser, más bien nos exhorta. Justamente nuestro Señor en Mateo 19, 13 en adelante dice: entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Y le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Es decir, la voluntad perfecta de Dios no es que exista el divorcio y la separación. Se ha permitido, vaya, debido a la dureza del corazón. ¿Y por qué dureza? Porque las personas a veces se resisten a cambiar, se resisten a amar de la manera adecuada, se resisten a aceptar a su cónyuge de la manera adecuada, y esto va creando una dureza en el corazón que los lleva finalmente a desistir de la relación y abandonarla, como si realmente el otro o la otra tuvieran la culpa, y entonces ya esa opción no es posible. Bien, hay otra situación de presión que es el cambio de papeles. Bueno, ahora los papeles de muchas maneras se han invertido, debido a que ahora muchas mujeres trabajan naturalmente, y hay esposos que también ahora se dedican a cuidar hijos. No que sea un problema en sí, ni mucho menos. Deberían de estar muy de acuerdo en ese sentido para que, digamos, la familia funcionara adecuadamente. Es decir, si el hombre va a quedarse a cuidar los hijos, bueno, que la mujer entonces esté de acuerdo con eso. No es la normalidad, en general no es lo que se acostumbra en nuestra sociedad, pero el detalle aquí es que en muchos casos, bueno, ahora son madres que tienen que también trabajar junto con el esposo, y eso los lleva a veces a desatender a los hijos, a enfocarse más en términos de aumentar quizás la economía, solventar las necesidades del hogar, y eso va a ver, dejando a un lado a veces la atención, el cuidado de los hijos. Ese es lo que siempre se debe de cuidar para no tener consecuencias más graves. En Proverbios 22:6 dice la Escritura: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Dios quiere que instruyamos a nuestros hijos en el camino de Dios, y para eso se requiere tiempo. Nadie puede dar una instrucción así como que sin tener tiempo y dedicación para hacerlo. Entonces ahí está la implicación y la inferencia de la importancia del tiempo. En Deuteronomio
6:6 dice, y estas palabras que yo te mando hoy, dice el Señor, estarán sobre tu corazón. Primero exhorta a los padres para que la palabra que va a repetir a sus hijos, la palabra de Dios, primero debe estar en su corazón. Esto es algo muy importante. Como padres y como madres, mientras no permitamos que la palabra de Dios habite en nuestros corazones, se establezca, se fije en nuestros corazones, no vamos a poder entonces enseñarla a nuestros hijos, no de la manera adecuada. Tendrá que haber entonces una consonancia perfecta y exacta entre lo que vivimos y lo que enseñamos para con nuestros hijos, para que haya un buen resultado. En este caso, las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Prácticamente influir en la vida de ellos con la palabra de Dios, esto es algo fundamental, lo cual requiere tiempo. Y si no tenemos tiempo, pues no se va a lograr este propósito que Dios quiere. Bueno, tenemos aquí otro aspecto que es la presión del tiempo. Vaya, todo el mundo está ocupado, ¿no? Y a menudo hay poco tiempo para dedicarnos para resolver las necesidades de los demás miembros de la familia. Las personas están sumamente ocupadas, trabajan bastante ahora y a veces el poco tiempo que queda lo usan para descansar o para hacer otras actividades de índole material. La Escritura dice en San Juan 6:3 en adelante, dice, entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca de la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Es decir, ¿en qué momento nuestro Señor, digamos, observa la necesidad de la multitud? Una vez que Él alza sus ojos y ve y mira. Esto me parece que es un principio fundamental para poder encontrar y poder observar las necesidades de los miembros de la familia. Mientras no nos detengamos en nuestro agitado tiempo, mientras no alcemos nuestros ojos y dejemos de enfocar nuestra mirada en lo material y estemos mirando a nuestros hijos, observándolos, supervisándolos, estar atendiéndolos, interactuando debidamente con ellos, es cuando vamos a poder saber si hay una necesidad en ellos o no, o si hay algo que hacer oportunamente, hacerlo. Mientras tanto, no lo vamos a lograr. Mientras mantengamos nuestra mirada fija en nuestra vida agitada, va a ser difícil que podamos mirar y ver las necesidades de los demás. Muy bien. El materialismo propiamente también es una forma de presión del mundo actual. Debido a tanta presión por las cosas de la vida, la gente pues se dedica más a lo material que a lo espiritual, lamentablemente. Aunque el trabajo, el dinero y las cosas materiales han venido a tomar lugar a lo que deberían de tener las cosas de Dios. Son cosas necesarias, las cosas materiales, pero a veces han venido a desplazar lamentablemente lo que debe ocupar Dios en nuestras vidas. En Lucas capítulo 4, versículo 4, nuestro Señor dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto lo expresó nuestro Señor a Satanás cuando lo tentó en el desierto y le sugirió que convirtiera esa piedra en pan para que pudiera saciar su hambre debido al ayuno en el que él estaba sometido nuestro Señor. Y el Señor le dijo, no solo de pan vivirá el hombre. Qué importante es esto, amigos y hermanos. La verdad es que sí tenemos que solventar nuestra necesidad, tenemos que trabajar, debemos de hacerlo, pero nunca que se nos olvide que la necesidad espiritual es muy importante también. Somos seres espirituales, tenemos un alma y también debemos de solventar esta necesidad de acuerdo a nuestro Dios. Muy bien, en Mateo 6:24, nuestro Señor dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. En Mateo 6:31 dice, no os afanéis, pues diciendo que comeremos, o que beberemos, o que vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuáles cosas? Pues todas las cosas materiales nos serán añadidas cuando primeramente enfoquemos nuestra atención en buscar a Dios, es decir, en atenderlo, en considerarlo prácticamente en toda nuestra vida y en todos nuestros caminos. Muy bien, hay otra forma de presión del mundo actual, que es el efecto de los medios de comunicación. Los niños de hoy, por ejemplo, ven entre 30 y 50 horas de televisión a la semana. Esto es nocivo debido a los intereses comerciales, lo que se llama el consumismo. Los anuncios publicitarios pues invitan a los niños, especialmente son los más vulnerables, para que ellos compren y para que ellos se alimenten de formas no saludables ni adecuadas, ¿no? Además de el descuido ético también, es decir, no hay una forma de mostrar verdaderos valores
a los niños ahora. El cine, especialmente el pornográfico, es dañino para la formación de los jóvenes y está muy al alcance también de ellos. La Asociación Mexicana de Internet dice que 75.5, 60% calcula que en promedio pasan de 7 horas, 14 minutos conectados al día. Las personas en la población mexicana, que es bastante alta el número, el porcentaje, pues pasan de 7 horas, 14 minutos conectados al día en Internet, ¿no? Muy bien, la degradación de los principios morales, esa es otra presión. El abuso de las drogas se han convertido en un medio de vida para mucha gente. Es decir, lo ocupan, el consumo de sustancias, como una manera de diversión, como una manera de estar bien, y esto va degradando muchísimas cosas. Lo mismo ocurre en la promiscuidad, con la promiscuidad sexual. Pues hoy tengo una pareja, mañana tengo otra y luego después otra, y esto pues hace que los jóvenes especialmente pues se vayan viendo expuestos a situaciones bastante complicadas. Prueba de esto es el aumento increíble de madres solteras, que tenemos madres solteras adolescentes muchísimas ahora, y de casos de aborto, justamente por vivir una sexualidad sin responsabilidad. No hay una forma de frenar esta vida porque las personas creen que está bien siempre y cuando te sientas bien haciendo tú las cosas. Eso es lo que enseñan la ética del mundo, que no es para nada conformada a Dios. Muy bien, en Eclesiastés 11:9 la palabra de Dios dice: alégrate joven en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y ande en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Es decir, puedes vivir y puedo vivir de la manera que me pegue la gana, sin embargo, estar consciente de que un día estaremos frente a Dios y Él nos juzgará. Entonces siempre hay que pensar eso, saber que no todo termina en la tumba, ni mucho menos, sino que hay una vida eterna. Si estamos con Dios, pues tendremos esa vida eterna, y si no, pues estaremos entonces condenados por la eternidad. En el 12:1 de Eclesiastés dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. Es decir, debemos de acordarnos de Dios, tenerlo presente en nuestras vidas, para que nuestra vida también se exprese en base a los principios de Dios, tenerlo presente siempre. Muy bien, la deficiencia en la comunicación también es otra forma de afectación en nuestra sociedad actual. Muchas familias viven juntas, pero aquellos que las componen no se comunican sus verdaderas necesidades, sus esperanzas, sus inquietudes. Es decir, como que se comunican las personas ahora en un nivel muy superficial. ¿Cómo estás? Pues qué bien, ¿cómo te fue? Bien, pero nada que tenga que ver con los sentimientos, con las emociones, con la voluntad. La Escritura dice en Santiago 1:19: por esto, mis amados hermanos, dice el apóstol, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Es decir, la invitación aquí para, ser bendecidos en la comunicación familiar es poder procurar oír más que hablar. Si oímos más, entenderemos mejor la situación de la familia. También, por otro lado, si nos escuchan más, podremos tener la oportunidad también de expresarnos de manera más saludable y hablar de nuestras necesidades. Muy bien. En Filipenses 4:8, el apóstol Pablo dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Es decir, procurar cultivar pensamientos positivos, pensamientos sanos, pensamientos de amabilidad. En la familia es muy común que a veces la gente va guardando resentimiento en contra de alguien y va pensando solamente de esa manera de las demás personas ahí de su entorno más cercano. Dios nos invita para que pensemos también en lo amable de las personas, para que pensemos en lo bueno de las personas, todo aquello que glorifique el nombre del Señor. De esta manera podemos tener más posibilidades de establecer relaciones más sanas y bíblicamente aceptables. El escapismo como forma de vida es otra de las situaciones de nuestro mundo actual. Una de las formas en que el mundo escapa como forma de vida es la apatía. La apatía pues es la impasibilidad del ánimo, la dejadez, la indolencia, la falta de vigor o la energía. Hay muchas familias en donde la verdad las personas se han vuelto apáticas. Pareciera que no les importa lo que pase en los demás miembros de la familia. No sé si en algún momento se preocuparon y quizás no los tomaron en cuenta su opinión, o no se les trató con el debido respeto y llegaron mejor a tomar un lugar de indiferencia en la familia. Pero tampoco es saludable esa forma de vida. Hay otra que es la huida,
que es cuando se huye de las responsabilidades para experimentar de alguna manera un alivio de las presiones de la vida, pero esto es temporal. Ha habido muchos padres, hombres, ¿verdad?, que cuando se dan cuenta que su novia está embarazada, por ejemplo, pues huyen, por ejemplo, a los Estados Unidos, con el pretexto de tener una mejor vida, pero luego ya se consiguen otra familia y ya no regresan. Es decir, la responsabilidad y la situación de ahora tener una familia hace que ellos huyan como una forma de aliviar esa presión. Naturalmente eso jamás es saludable, jamás es bueno, jamás es saludable ni lo recomendable bíblicamente. Hay otra forma de huida que es cuando se manifiesta a través de los vicios. La gente a veces ocupa la sustancia, en este caso pues el alcohol es una sustancia muy conocida, muy normalizada en nuestra sociedad mexicana, una forma también de ahogar las penas y los problemas familiares. Pero la Escritura nos dice, que habla muchísimo sobre el alcohol en este pasaje. No voy a explicarlo todo, pero hay muchísimas cosas que aprender aquí sobre el alcohol. Solo se lo voy a leer así de corrido y luego le explico un aspecto. En Proverbios 23, 29 al 35 dice la Escritura: ¿para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Dice: para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar, o como el que está en la punta de un mastelero. Y dirás: me hirieron, mas no me dolió. Me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare aún lo volveré a buscar. Me gustaría nada más mencionar este aspecto. ¿Para quién las rencillas? Las rencillas son reclamos, son reproches, son recriminaciones, que son muy comunes luego en las familias en donde los problemas no se han resuelto. Por eso es que las personas, cuando ocupan el alcohol como una forma de huida o de escapada de los problemas, no lo resuelven, solamente de manera egoísta van, se abandonan ahí, se refugian para no sentir tanto la presión de tener que resolver un problema, pero no lo resuelven, solamente las rencillas se van multiplicando. Cuando llega a casa hay más reclamos, hay más rechazo, hay más recriminación, porque el problema no se resuelve bebiendo alcohol ni cualquier otra droga, sino enfrentando debidamente las situaciones. Y que con esto es con lo que voy a estar de alguna forma terminando, que es asumir nuestra responsabilidad. Es, digamos, la contraparte de el evitar las responsabilidades, el asumirlas. Es decir, bueno, enfrentarlas adecuadamente. Y bueno, pensaba yo en Lucas 15:21, en la parábola del hijo pródigo, cuando el hijo pródigo decide regresar a casa con su padre y bueno, finalmente llega y le dice: Padre, he pecado. Lo pongo con mayúsculos por el énfasis justamente. Él se dirige a su padre y admite su situación de pecado. Dice: he pecado. Está reconociendo que él ha fallado delante de Dios, que él ha descuidado esta parte que tiene que ver con el obedecer a su familia, en este caso a su padre. Dejó el hogar, se fue lejos a una provincia apartada, vivió perdidamente y ahora está aceptando su condición. El hecho de que él pecó, no está pretendiendo justificar su situación, ni está culpando a nadie. Admitir nuestro pecado es parte también del asumir nuestra responsabilidad. Las demás personas en la familia pudieron hacer cosas, probablemente que sí, pero usted acepta, yo acepto mi parte y mi pecado, mi condición, y es algo muy importante en asumir nuestra responsabilidad. Y luego esa admisión de pecado es no solamente hacia el pecado propiamente, sino también contra el cielo. Es decir, admitimos que hemos pecado contra Dios y contra ti, en este caso contra el Padre. Cuando fallamos a Dios y fallamos también al hombre. Nuestro pecado afecta nuestra relación con Dios y afecta nuestra relación con las personas, con nuestra familia, en este caso en el que estoy hablando en particular. Por eso cuando queremos reconciliarnos, debemos de admitir nuestro pecado, reconciliarnos con Dios, confesar nuestros pecados al Señor y hacer todos los cambios que necesitemos hacer también, porque hay afectación en nuestra familia cuando hemos ofendido a Dios. Y Dios quiere que nos volvamos también a Él, nos volvamos a nuestra familia en una actitud distinta, diferente. Y bueno, el mundo tiene una manera de vida, como ya lo mencioné, muy común, muy normalizada para muchos, pero Dios quiere que vivamos de una forma distinta.
tan distinta como lo es la luz de las tinieblas, como lo es la vida de la muerte. Dios quiere que vivamos en la vida, que Él es la vida, que vivamos en la luz, que Él es la luz, y que de esa manera invitemos a otros en nuestra sociedad actual para que también deseen vivir una vida que glorifique el nombre del Señor. Quizás usted está viviendo una situación difícil, en presión familiar, quizás se sienta muy agobiado, muy agotado, pues es un buen tiempo para pedirle a Dios de su ayuda, decirle: Señor, reconozco que necesito hacer algún cambio en mi vida, necesito atender más las necesidades de mi familia, necesito, Señor, tener más tiempo para con los míos, enseñarles tu palabra, necesito fijar tu palabra en mi corazón primero. Todo esto es importante, decirle a Dios: ayúdame. Y si gusta, pues le invito para que oremos juntos en esta tarde. Padre bueno, te damos muchas gracias en el nombre de Jesús por tu palabra. Gracias porque todas las cosas buenas proceden de ti. Dios mío, no hemos de elegir las conductas solamente por lo que parecen ser, porque hay caminos, como dice tu palabra, que parecen derechos al hombre, pero su fin son caminos de muerte. Siempre pensar que cuando vamos a elegir una situación no solamente va a ser por lo que parece ser, sino también por el resultado, por la consecuencia, a dónde me puede llevar esta conducta o esta actitud. Ayúdanos, Señor, a no solamente estar conscientes de nuestra necesidad, sino realmente solventar estas necesidades en tu presencia. Ahora nos acercamos a ti pidiendo tu ayuda, tu refugio, tu fortaleza, mi Dios, para cada familia, para cada matrimonio, Señor, para cada persona, en el nombre precioso de Jesús. Reconocemos nuestra necesidad de ti y nos volvemos a ti, Señor, en adoración. En el nombre precioso de Cristo te lo suplicamos y a ti damos, Dios, la gloria y la honra hoy y siempre. Entonces me gustaría terminar con una alabanza, si me permiten, para la honra y la gloria de nuestro Dios. Este canto se llama Y llegó Jesús. ¿Cuándo cambiará este mundo lleno de dolor? ¿Cuándo cambiará este mundo lleno de tristezas? ¿Cuándo acabará la guerra, sufrimiento y destrucción? ¿Cuándo acabará todo esto y vivirán mejor? Y llegó Jesús y llegó el Señor, y llegaron con él las victorias, y llegó Jesús y llegó el Señor. Se acabaron con él las derrotas, y llegó Jesús y llegó el Señor. Y llegaron con él las victorias, y llegó Jesús y llegó el Señor. Se acabaron con él las derrotas. Hay hombres que sufriendo mucho desearán morir. Hay niños que sin protección vagan por este mundo. Las mujeres que tanto sufren por una injusta situación. ¿Cuándo cambiará todo esto y vivirán mejor? Y llegó Jesús y llegó el Señor, y llegaron con él las victorias, y llegó Jesús y llegó el Señor. Se acabaron con él las derrotas, y llegó Jesús y llegó el Señor. Y llegaron con él las victorias, y llegó Jesús y llegó el Señor. Se acabaron con él las derrotas. Las cosas de este mundo siempre irán de mal en peor. La paz que Cristo te ofrece todo cambiará. Ha muerto ya por tus pecados y vive en la eternidad. Él quiere cambiar tu vida y vivirás mejor. Y llegó Jesús y llegó el Señor, y llegaron con él las victorias, y llegó Jesús y llegó el Señor. Se acabaron con él las derrotas, y llegó Jesús y llegó el Señor. Y llegaron con él las victorias, y llegó Jesús y llegó el Señor. Se acabaron con él las derrotas. Amén. Ha sido una
una bendición estar con ustedes. Agradecemos a Dios este espacio, esta oportunidad, a nuestro hermano Rafael, nuestra hermana Lupita, los pastores del Templo Redentor, y nuestro deseo es que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Muchas gracias por su atención. Amén.